Muy buenas, soy Roger y bueno, en este vídeo te voy a hablar de perfiles de imagen. Te voy a explicar cómo funcionan y también te voy a decir cuál deberías utilizar en tus vídeos. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, para entender los perfiles de imagen debemos echar varios años la vista atrás, a la época en la que grabar con film, es decir, con el carrete de 35 mm, 70 mm y demás, era obligatorio ya que no existía otra tecnología. En aquellos años cada tipo de celuloide tenía unas cualidades diferentes, tenía un contraste y una saturación en concreto y por supuesto también tenía el ISO ya prefijado, con lo cual dependiendo del tipo de celuloide que se utilizaría para una película u otra iba a tener unas características diferentes. Pero claro, todo esto cambió con la llegada de los sensores digitales. Y fue aquí cuando pues, los ingenieros se hicieron la pregunta de cómo conseguimos tener la misma cantidad de información en un sensor digital que lo que ya teníamos en los celuloides. Ya que en fotografía existía el formato RAW, es decir, el formato sin compresión, pero en vídeo todavía no estaba desarrollado. Por ello, con el avance de la tecnología aparecieron los primeros formatos logarítmicos, también conocidos como log, y por supuesto también el RAW en vídeo, es decir, un vídeo sin compresión ninguna, directamente del sensor a la memoria de la cámara. Una de las primeras cámaras en incorporar una curva logarítmica fue la Panavision Genesis. Esa cámara tenía un espacio de color propio llamado Panalog y fue, como digo, una de las primeras en incorporar este tipo de tecnología, así que fue la pionera. Esta cámara se utilizó en películas como 2012, que se rodó en 2009, y la verdad que la calidad que da es bastante buena, sinceramente. Gracias al capitalismo y la competencia entre empresas, todo esto se ha abaratado muchísimo. Es decir, podemos comprar cámaras con formatos RAW en vídeo y también logarítmico por precios bastante asequibles, como pueda ser, por ejemplo, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, que está alrededor de los 1.200-1.300 euros, o incluso cámaras como la Lumix G7, que incluyen también un perfil logarítmico por alrededor de los 500 euros. Bien, ahora sí que sí, vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de cada perfil que incluye las cámaras pues habituales que cualquiera de nosotros podemos tener. Bien, empecemos con el perfil estándar, que es básicamente el que trae la cámara por defecto. Este perfil básicamente ya está totalmente procesado. Básicamente lo que hace el procesador de la cámara es aplicar un contraste y una saturación bastante altas y también una nitidez bastante considerable para de esta forma conseguir la imagen más bonita posible, digamos, y que podamos utilizarla directamente. Es decir, no tengamos que hacer una postproducción de color ni nada por el estilo. Es decir, grabamos un vídeo y lo podemos publicar directamente, ya que la imagen ya va a estar pues corregida, digamos, en unos colores óptimos que considera el procesador. Este tipo de perfiles están muy limitados, ya que solamente almacenan de 5 a 7 pasos de rango dinámico, dependiendo de la cámara y el modelo. Traducido al cristiano, para que todos me entendáis, básicamente quiere decir que almacena muy poca información y lo que va a hacer es que no podamos después en postproducción dar un color o un estilo en concreto a nuestro vídeo. Básicamente porque al no almacenar prácticamente información, la zona de las sombras y la zona de las altas luces ya están muy contrastadas. Eso va a hacer que si nosotros queremos modificar algo de la imagen, no vamos a poder por el mero hecho de que esa información ya no existe, y lo que va a ocurrir es que básicamente vamos a empastar las sombras, es decir, vamos a crear una mancha negra totalmente y sin textura ni nada por el estilo, y lo mismo va a ocurrir con las altas luces. Así que este perfil básicamente está diseñado para personas que o no quieran aprender o no tengan mucho tiempo para aprender, o que directamente el flujo de trabajo les requiera tener un contenido muy rápido, como puede ser por ejemplo la televisión o una entrevista o cosas similares que tengáis que lanzar al aire directamente y no podáis estar perdiendo el tiempo en corregir el color y demás. Básicamente eso sería pues el perfil estándar. Bien, pasemos al perfil natural o neutro. Este perfil también está en la mayoría de cámaras, como pueda ser Canon, Sony, Panasonic. En la mayoría de cámaras está este perfil también. Este perfil es mucho más neutro, como el propio nombre indica,
que el estándar, ya que se asemeja mucho más a lo que está viendo el ojo humano, es decir, no tiene tanto contraste ni saturación ni una nitidez excesiva. Esto lo que nos permite es tener un poco más de juego a la hora de corregir el color en postproducción, ya que no vamos a tener las sombras tan empastadas, ni los medios tonos ni las altas luces pues tan contrastados. Entonces pues tener ese margen para nosotros poder modificar, la verdad que está muy pero que muy bien. Lo que sí es importante con este tipo de perfiles, como es básicamente el natural, es realizar un buen balance de blancos, ya que después en postproducción no vamos a poder corregir este balance de blancos y va a quedar la imagen bastante mal. Así que yo lo que os recomiendo es que le prestéis mucha atención en este punto de hacer un buen balance de blancos, tener un buen equilibrio de la imagen para después en postproducción, a la hora de realizar una corrección y por supuesto el etalonaje de color, que os salga una imagen perfecta y no pues con tonos pues azulados o anaranjados porque no habéis hecho un buen balance. Luego otro punto muy importante de este perfil es que mantiene los tonos de piel bastante equilibrados y los mantiene en su punto exacto, y la verdad que esto es uno de los problemas más grandes a la hora de corregir el color y el atalonar, sobre todo si estáis empezando en ello, ya que los tonos de piel es lo más difícil de conseguir, de que queden pues naturales y realistas. Bien, y ya por fin pasemos al perfil log o perfil logarítmico. Este perfil sin duda es el más complejo de todos. Básicamente lo que es el perfil log lo que nos da es una imagen totalmente plana, es decir, nos da una imagen sin contraste ni saturación para de esta forma sacarle el mayor partido a lo que vendría siendo la imagen y de esa manera no tener ningún tipo de contraste y que nosotros después en postproducción podamos corregirlo a nuestra manera. A esto se le conoce como curva logarítmica. Básicamente lo que hacen las sombras es una curva para mantenerlas al mismo nivel que los medios tonos. De esta forma lo que se consigue es que la cámara sea capaz de captar una mayor cantidad de luminosidades y de esa forma sacar el máximo partido del rango dinámico que tenga el sensor en cuestión. De esa forma es capaz de, pues eso, levantar las sombras y de todo ese detalle que hay en las sombras y también en las altas luces, captarlo y así, pues de esa forma, tener una corrección mucho más precisa en el color, en esas sombras y medios tonos, pues para conseguir la imagen que nosotros deseamos y que no la cámara quiera. Algo a tener en cuenta es que dependiendo de la cámara que estemos utilizando, puede que nos pida un ISO mínimo para utilizar el log. En el caso de las cámaras Sony, tanto en el S-Log 2 como en el S-Log 3 va a requerir un ISO mínimo de 800. Con lo cual esto lo tenéis que tener bastante en cuenta, ya que si no tenéis una cámara lo suficientemente buena en ISOs altos, puede que si os pida este requisito sufráis un poco con el ruido. Así que tenerlo bastante en cuenta esto. Pero vamos, si tenéis una de las Sonys actuales, ya sea la Sony A7 III, A7S2 o S3 y demás, no vais a tener ningún problema en este aspecto, pero es bueno que lo sepáis. Además de que este tipo de perfiles también requieren un trato especial, digamos, ya que vais a tener que realizar una exposición perfecta, es decir, tener tanto las sombras como las altas luces perfectamente expuestas, porque este tipo de perfiles básicamente están diseñados para sacar el máximo rendimiento en el rango lumínico del sensor. Entonces si sobreexponéis o subexponéis, lo que va a ocurrir es que vais a perder pues esa información extra que os proporciona este tipo de perfiles. Además que con este tipo de perfiles, al igual que pasa con el perfil neutro o natural, también vais a tener que realizar un balance de blancos óptimo para de esa forma en postproducción que no tengáis pues eso, tintes pues azulados o anaranjados porque no habéis realizado un buen balance de blancos. Luego también tenéis que tener en cuenta que este tipo de perfiles requieren una postproducción absoluta. Es decir, desde corregir el color para tener los niveles, pues lo que vendría siendo las sombras en las sombras, los medios tonos en su punto exacto y las altas luces lo mismo, hasta realizar el etalonaje desde cero. Es decir, vais a tener una imagen totalmente grisácea, totalmente plana, sin absolutamente nada y desde cero vais a tener que hacerlo vosotros todo. Si tenéis experiencia y ya sabéis, pues no vais a tener problema, pero si estáis empezando en el tema del vídeo y tal, pues puede venir bien para experimentar y de esa forma pues aprender, pero sinceramente es bastante complicado llevar a cabo bien una corrección en el logarítmico
así que tenéis que tener mucho ojo en este apartado. Además de que también tenéis que llevar en su punto exacto a lo que vendría siendo pues los tonos de piel y demás. Y como digo, pues no es fácil, pero sí que es bastante divertido pues el tema de el proceso de aprendizaje y demás para sacarle el mayor partido pues a vuestra cámara básicamente. Y bueno, es lo que digo, básicamente este perfil yo lo recomiendo siempre y cuando estéis en situaciones muy controladas, es decir, muy controladas en las que tengáis un estudio en el que estéis grabando o lo que sea, o por ejemplo, si estáis grabando un cortometraje o lo que sea, pues dentro de un restaurante o dentro de una tienda o en una habitación. Pero si grabáis a plena luz del día, por ejemplo en la calle, este tipo de perfiles la verdad que os pueden amargar bastante, así que tenedlo muy en cuenta y mi recomendación es esa. Cuando hablamos de perfiles de imagen, por obligación también tenemos que hablar de la profundidad de color. Resumido muy rápido, la profundidad de color es la cantidad de tonos y colores que el sensor es capaz de registrar. Si queréis saber más de ello, tengo un vídeo que voy a dejar justamente aquí arriba en el que explico lo que es la profundidad de color mucho más en detalle. Pero bueno, lo que ocurre básicamente es que la mayor cantidad de cámaras que cualquiera de nosotros podemos comprar, como puedan ser pues las Sony, las Panasonic, las Canon y demás, suelen tener una profundidad de color de 8 bits. Esto quiere decir que va a poder captar un espectro muy pequeño de la cantidad total de colores, en concreto 16.7 millones. Esto puede parecer mucho, pero realmente no es nada. Así que a la hora de utilizar perfiles logarítmicos vamos a sufrir bastante, ya que podemos pensar que vamos a sacar el mayor partido y el mayor rendimiento al sensor, y en cierto modo sí es así, pero a la hora de corregir, a la hora de pues lo que vendría siendo hacer una corrección básica de color, nos vamos a dar cuenta que rápidamente perdemos lo que vendría siendo la información, es decir, llegamos muy rápido al límite de las sombras y llegamos muy rápido al límite de las altas luces. Y esto ocurre básicamente porque el sensor es capaz de capturar muy poca información. Entonces eso hace que, pues a la hora de, como digo, corregir el color, perdamos muy rápido esa información, y a la hora de hacer un etalonaje, es decir, a la hora de dar un look en concreto al vídeo, nos vamos a dar cuenta pues que rápidamente pues empastamos las sombras o quemamos las altas luces y demás. La verdad que es una pena que las cámaras pues incluyan estos perfiles con este tipo de profundidad de color, pero es lo que digo. Así que no os frustréis, no os pongáis nerviosos, porque es lo más normal del mundo que a la hora de corregir el color veis que perdéis la información muy rápido, y es básicamente por este motivo. Básicamente es por el hecho de que va a perder la información muy rápido porque el sensor ha captado muy poca cantidad de tonos y colores. Bien, pues una vez que ya hemos visto los perfiles de imagen, cómo funcionan y qué características tienen, ahora voy a hablar del perfil que yo utilizo para grabar todos mis vídeos. El perfil que yo uso básicamente es el perfil neutro pero modificado. Normalmente las cámaras, como pueda ser Canon, Sony y también pues Panasonic, te dejan modificar un poco los ajustes de cada perfil. Bien, una vez que ya estoy en los ajustes y estoy ya en el perfil que deseo utilizar, en mi caso, como he dicho, pues es el neutro, lo que hago básicamente es bajar a -5 lo que vendría siendo el contraste. Básicamente lo bajo al máximo que me permite la cámara, de esa manera no tengo las sombras contrastadas ni tampoco los medios tonos, y así pues puedo sacarle un mayor rendimiento a la hora de realizar yo pues la corrección y el etalonaje. En el tema de la nitidez, la cámara, la Panasonic Lumix G7, que es la que tengo yo, da muchísima nitidez y muchísimo detalle, y pues la verdad que eso no queda demasiado cinematográfico, vamos a llamarlo así. Por ello lo que hago básicamente es bajarlo 2 puntos, bajo 2 puntos la nitidez, pues para que no tenga tantísimo detalle en la imagen, ya que no me convence del todo porque queda muy, no sé, no queda muy natural, que digamos. Este tipo de perfiles también suelen dar bastante ruido a la imagen, ya que pues, son un poco más planos que, por ejemplo, el estándar. Así que lo que hago básicamente es aumentar en un punto lo que vendría siendo la reducción de ruido que hace automáticamente el procesador de la cámara. Y la verdad que funciona bastante bien en la Panasonic Lumix G7, así que lo que hago es pues eso, añadir un punto de lo que vendría siendo reducción de ruido. Y luego en el tema de la saturación del color, básicamente lo pongo a -3. A mí no me interesa tener una imagen totalmente plana, me interesa tener algo de detalle, y al tener -3 de lo que vendría siendo saturación, dejo el punto exacto para seguir manteniendo los tonos de piel en su justa medida, y a la hora de hacer la postproducción, pues tener un equilibrio más óptimo
para corregirlos. Básicamente este es el perfil de imagen que yo utilizo para grabar todos mis vídeos y la verdad que me funciona bastante bien. Y bueno, el saber utilizar los perfiles de imagen es bastante importante, ya que básicamente va a ser la forma en la que va a capturar el color y la luz nuestra cámara. Y pues eso, entenderlos pues es bastante vital para, dependiendo de qué situación en la que estemos, utilizar unos u otros. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado muchísimo. Como siempre, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar justamente aquí debajo en los comentarios y yo os la responderé pues encantado. También me podéis seguir en mi Instagram, que cada vez que voy a subir un vídeo pues lo comunico por ahí. Y por supuesto también le podéis dar like a este vídeo y os podéis suscribir, que oye, no estaría nada mal esa suscripción, y activar la campanita, que no vale para nada, pero ahí está. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.